Buenos días, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Conectar Bursátil. Hoy es viernes 14 de marzo del 2025 y este es el resumen semanal de los mercados que comenzamos esta vez viendo de qué manera Estados Unidos capaz que llegó al piso de la corrección. Lo veremos seguramente en estos días, pero ahora sí que estamos realmente en un punto crítico, porque como ya lo hemos comentado, siempre que aparece una corrección de mercado, siempre repito lo mismo. En las características de las correcciones de mercado sabemos que 10% es como el límite, o sea, 10% es un límite que para muchos separa lo que sería una toma de ganancia entre 0 y 10 y una corrección de mercado entre 10 y 20 de caída, y más de 20 de caída ya sería mercado bajista. Yo uso otra definición un poco más desglosada, digamos, donde para mí ya menos de 5 para Estados Unidos ya es una corrección, pero es una corrección menor donde hay que empezar a prestar atención, y ya por debajo del 10%, ahí sí que, o sea, entre el 0 y el 10% de caída podemos decir: sí, efectivamente, es sentimiento inversor, nos estamos dando todo manija unos a otros, se va contagiando el sentimiento negativo, gente que capaz que estaba muy confiada empieza a dudar, hay otra gente que es la eternamente bajista, la que ve eternamente catástrofes, apocalipsis, que sacan videos en YouTube diciendo: lo peor vendrá en 15 días, nadie está preparado para lo que va a venir. Bueno, si se meten a YouTube seguramente han visto títulos de ese estilo. Pero bueno, lo cierto es que o sea, ahí podemos decir que entre 0 y 10 sí podemos ser todo el mercado entre nosotros, o sea, la bola de nieve que se va retroalimentando. En este caso es una bola de nieve emocional donde nos vamos contagiando unos a otros, pero como que no hay un fundamento puntual para la baja. O puede haber un fundamento para una cosita de corto plazo, pero no para realmente una baja mucho más fuerte, un 20%, un mercado bajista. Entonces, en el 10% es como que uno dice: bueno, a ver, pará, ya si cae por demás del 10%, ya no podemos decir que esto es solamente sentimiento inversor, y esto ya tenemos que buscar alguna causa fundamental. Bueno, yo lo del 2022, por ejemplo, lo cuestionaría, porque viendo los datos, que ya lo hemos visto en estos informes, cuando calculamos el rendimiento total del accionista, vemos que 2022 fue un año muy raro. Yo por ahora lo voy a tomar como una excepción, pero no es lo cotidiano de mercados bajistas. Lo cotidiano de los mercados bajistas sería lo habitual a lo largo de estos casi 100 años que tiene el Standard & Poor's, es que cuando viene un mercado bajista hay un deterioro real de fundamento. Entonces, fíjense que si tomamos el último récord histórico hace apenas un par de semanas atrás, vemos que esta semana llegamos al 10. Esta semana, ayer concretamente, llegamos al 10% de caída. O sea que ahí está, digamos, el 10% de caída. Vemos si la próxima semana ya cierra por debajo del 10, ya hay un cierre, porque hoy ya vimos un rebote lindo del 2%, vamos a ver si es el final, porque ya sabemos que otra característica de las correcciones, que también es un poco característica de mercados bajistas, pero puntualmente es más fuerte en correcciones, es que la baja es acelerada en las correcciones, pero la recuperación también. Entonces, claro, en esta cuestión emocional, en este tema emocional, hay mucha gente que necesita parar de sufrir, mira a su comitente y sufre semana a semana. Entonces necesita detener el dolor que está sintiendo, entonces sale a vender, y posiblemente, vamos a suponer que no ha vendido en el 10%, capaz que ha vendido en el 6%, en el 7%, ve que cae un 3% más el mercado y dice: qué bien que la hice, me salvé porque el mercado siguió cayendo. Pero lo cierto es que cuando el mercado se recupera, que ya lo hemos visto, ahora vamos a hacer un retroceso para ir viendo correcciones anteriores, vemos que la recuperación es tanto o incluso más rápida de lo que fue la caída, y en poco tiempo ya el mercado está de vuelta, capaz ya llegando a récord histórico. Entonces, claro, como a vos te queda el recuerdo amargo de la corrección de mercado, y el recuerdo también amargo de haber vendido, y capaz que haber vendido a pérdida, y ahora las acciones están cotizando a cotizaciones más altas porque el mercado rebotó rápido, y ahora las acciones están cotizando a precios más altos de los que vos vendiste, y
te queda ese recuerdo, lo que se llamaría memoria episódica, donde ahí te cuesta decir, che, yo vendía a 10 y ahora está en 10,80 y ya me cuesta volver a entrar a esos precios porque ya siento como que estoy perdiendo dinero. En realidad no es así, es un tema netamente emocional, psicológico, pero bueno, es algo que nos suele pasar, es un sesgo que tenemos siempre y que obviamente que nos juega mucho más en contra, porque obviamente sabemos que las mayores cagadas en nuestro portafolio, los mayores errores que podemos cometer, por supuesto que los vamos a cometer generalmente cuando los mercados bajan, no cuando los mercados suben. En todo caso, cuando los mercados suben, los peores errores suelen ser vender antes de tiempo, también que nadie sabe nunca dónde va a estar el techo del mercado, ¿no? Pero lamentarse de haber vendido demasiado antes de tiempo. El propio Warren Buffett ha hecho muchos chistes en sus propias reuniones de accionistas, cuando por ahí muestra la primera acción que compró. Si ustedes lo buscan en YouTube debe estar el video cuando él muestra cuál fue la primera acción que compró y dice Buffett compró acá y mostró cómo la acción seguía subiendo y dice Buffett vendió acá y después muestran que la acción como que se disparó a la luna un poco más y bueno, él dice bueno, ya está, me lo perdí, listo. Pero bueno, concretamente si vamos a cometer errores, por supuesto los mayores errores y los más dolorosos suelen ser los que ocurren cuando los mercados caen, porque bueno, porque nos afectan las emociones y solemos ahí un poco perder la racionalidad. Y encima, obviamente que en este caso, a diferencia de correcciones que podrían haberse dado en años anteriores, tenemos el condimento adicional, digamos, el componente importante de que muchos de nosotros estamos muy metidos en Argentina, estamos muy comprados en acciones argentinas, en bonos argentinos, y bueno, vemos que Estados Unidos llevó un 10% de caída, y Argentina ya va por más del 20% de caída, porque bueno, somos un mercado totalmente marginal, y a pesar de que los fundamentos han ido mejorando, todavía falta el catalizador principal, que bueno, el acuerdo con el fondo que se anunció esta semana, pero bueno, todavía no hay una fecha concreta y bueno, todavía está faltando ese catalizador y nos arrastra. Es como que tenemos un huracán que nos viene de frente y bueno, para enfrentar eso las razones tienen que ser muy potentes en Argentina para poder subir a contrapeso de los Estados Unidos. Así que imagínense, si esto pasaba en 2021, vamos a suponer, no sé, poca gente habrá tenido acciones argentinas en aquel momento, o sea, la mayoría estábamos todos metidos en CDRs, alguna obligación negociable pueden tener, pero acciones argentinas, nada, imagínense, pongo 2021, pues digo, ya bueno, 2022 vino un mercado bajista y 2023 ya hubo gente que empezaba a comprar acciones argentinas, pero imagínense, no sé, venía 2021 con Estados Unidos subiendo, poca gente tenía Argentina y hubo una corrección durante ese 2021 por la empresa china esta Evergrande, o sea, fue una corrección pequeña, pero la hubo. Obviamente a nadie le preocupaba porque pocos tenían acciones argentinas. Entonces, a ver, a riesgo de sonar repetitivo, por supuesto, yo entiendo obviamente que las palabras paciencia y disciplina no ayudan cuando uno está sufriendo cada vez que entra a ver la comitente, pero realmente es la mejor recomendación que se puede dar en este momento, porque tenemos, o sea, siempre y cuando obviamente asumimos que el presidente de Estados Unidos no va a ser tan estúpido de autoprovocarse una recesión, quiero creerlo, pero una de las causas de la baja de esta semana también muchos dicen que fue una entrevista que dio Trump a Fox, donde ahí la chica que lo entrevistaba le mencionó la palabra recesión, si él creía que lo que él estaba haciendo en este momento podía generar una recesión. Seguro está en YouTube la entrevista, y ahí Trump dijo, bueno, no me gusta pronosticar estas cosas, pero el tipo habla de un periodo de transición, entonces eso es lo que parecería como que terminó esta baja de esta semana, hizo que continuara la baja de esta semana, porque dijo, bueno, todos sabemos que cuando tenemos una economía con la estadounidense, donde el Estado ha ido ocupando cada vez más lugares, aumentó mucho el gasto público, aumentó mucho la intervención del Estado, el exceso, el despilfarro. Todos sabemos que cuando el Estado deja de prestar esos servicios, el Estado se retira de esas industrias, de esos sectores de la economía,
hay un periodo de transición, dijo eso, hay un periodo de transición en el que lo que por ahí hacía el Estado, o sea, si lo que hacía el Estado no era necesario o era redundante, no pasa nada, dice, pero si el Estado estaba haciendo algo que el privado lo puede hacer mejor, mientras que el Estado se retira y aparece el privado a cubrir esa necesidad, ese producto, ese servicio, hay un tiempo de transición. Y eso obviamente es lo que todo el mundo tradujo como, bueno, está hablando de que puede haber una recesión. Y encima, algo que sorprende realmente, porque lo están haciendo bien, es que el discurso, porque obviamente cuando Trump dijo eso, fueron a preguntarle a los otros, fueron a preguntarle al vicepresidente, fueron a preguntarle al secretario del Tesoro, fueron a preguntarle a el que sería el jefe de gabinete, incluso a Elon Musk, y todos tienen un discurso más o menos en esa línea. Algunos no dicen periodo de transición, pero dicen, bueno, algún periodo de dolor, creo que había dicho el secretario del Tesoro, y así, o sea, y están como, o sea, en ese sentido, comunicacionalmente, están bastante coherentes, porque claro, obviamente los periodistas dicen, listo, si Trump dice esto, vamos, y hablamos con el secretario del Tesoro, y el secretario del Tesoro dice, no estamos esperando ninguna recesión para este año, obviamente sin avisarle que Trump había dicho lo otro, entonces como que se pisaban uno con otro, pero en este caso no. En este caso están bastante coordinados en esa comunicación. Y otra cosa, y lo que sí me sorprendió, o sea, que también respaldaría esto que por ahí habla Trump, de que tal vez no verían con tan malos ojos ellos de algún tipo de recesión, alguna recesión leve durante algún periodo de este año. Otra cosa que me llamó la atención es que se sigue hablando de Milei en Estados Unidos, y que incluso canales de finanzas que yo sigo en Estados Unidos, me he sorprendido viendo videos y de repente hablan de Milei, o sea, como experiencia, la que estamos pasando acá en Argentina, como experiencia que Trump, Elon Musk y su secretario del Tesoro, lo que sería su ministro de Economía, lo toman como referencia, porque dicen, a ver, Milei desreguló la economía, bajó el gasto público, eso provocó unos 6 a 9 meses de fuerte caída de la actividad económica, pero de la misma manera que cayó, se hizo un fuerte rebote en B corta, y con lo cual Argentina este año va a crecer arriba del 5% y puede seguir creciendo arriba del 5% durante los próximos años. Entonces es como que, o sea, según lo que por ahí comentaban, y que me sorprendió mucho, porque nosotros estamos acá en nuestra propia cámara de eco, digamos, donde estamos hablando y vemos todas noticias de Argentina, pero que desde Estados Unidos, que obviamente no tienen ni idea ni de dónde queda Argentina, que hablen de que Elon Musk es admirador de Milei, que el secretario del Tesoro de Trump es muy admirador de Milei, y que el propio Trump, bueno, Trump ya sabemos que es solamente admirador de sí mismo, pero también lo ponían como que admiraba lo que estaba haciendo Milei, como que en base a eso podrían tomar como referencia lo que pasó durante el año pasado acá, en el sentido de que dicen, bueno, mira, hagamos las mayores reformas posibles, si hay que aguantar una recesión la aguantamos, pero aguantémosla rápido para que la economía rebote rápido y se vean lo más antes posible los frutos de las reformas que estamos haciendo. No sé, a mí me cuesta creer realmente que Milei haya tenido tanto impacto. O sea, se le nota, por supuesto, cuando fue allá, cuando le entregó la motosierra a Elon, pero no sé, me cuesta creer que el gobierno de Estados Unidos nos esté utilizando como un modelo de lo que hicimos acá, de lo que hizo el gobierno, y de que ellos van a intentar replicar. Obviamente que pero a lo sumo se podrá replicar la idea, pero después el resto es imposible. O sea, no podés comparar la inflación de Estados Unidos con la de Argentina, ni podés comparar que Estados Unidos tiene la moneda de reserva mundial. Las instituciones en Estados Unidos son muchísimo más fuertes que acá, el gasto público en Estados Unidos es muchísimo menos discrecional que acá, entonces hay muy pocas cosas que podrían tomar así directamente, en Argentina hicieron esto, vamos a hacer esto, pero me sorprendió realmente. O sea, me sorprendió por un lado, porque yo dije, Trump no va a querer una recesión, de repente me re sorprendí con el tipo diciendo, bueno, puede ser que haya un periodo de transición, y al mismo tiempo que dijeran, bueno, capaz que están tomando como modelo lo que hizo Milei en Argentina, y decir, bueno, suframos un poco durante este año y lleguemos a las elecciones del año que viene con la economía creciendo, con
la inflación ya más abajo todavía, con mucha creación de empleo. Bueno, vamos a ver qué ocurre. Pero a ver, entonces, en todo caso, lo que vemos que el mercado ha estado descontando es eso, es por ahí el miedo cada vez más palpable de que efectivamente haya una recesión. Ahora bien, los datos por ahora marcan que, está bien, podría venirse una recesión. En todo caso, lo que sería más probable, lo que casi están descontando todos, es una desaceleración económica. Una desaceleración, o sea, el crecimiento económico para este año para Estados Unidos está pronosticado más o menos en un 2,5%. Bueno, capaz que en vez de un 2,5% sea un 1% o un 1%. Y bueno, sería más o menos algo... o sea, anecdótico, digamos, nominal, pero bueno, no sería concretamente una recesión económica. En todo caso, todavía estamos como muy temprano para poder ver, porque todavía faltan bastantes datos para cerrar el trimestre. Pero a ver, hoy concretamente quiero aprovechar y que repasemos un poco correcciones que han habido durante los últimos 15 años, desde la última crisis financiera del 2008. Porque claro, lo que me pasa es que yo tengo que hacer un video todas las semanas. Y obviamente que las cosas no cambian mucho de una semana a la otra. Y cuando hay una corrección de mercado, imagínense que si frena acá la corrección de mercado, dentro de todo fue una corrección corta. Como ya vimos, la del 2023 duró 3 meses. Entonces, estar hablando durante 3 meses en una corrección hace que yo todo el tiempo más o menos tenga que repetir lo mismo. Y obviamente o sea, vos ves que todas las semanas cae el mercado. Y yo voy repitiendo y digo, bueno, esto es una corrección de mercado, es una oportunidad de compra. Y vos ves que la semana siguiente el mercado está más abajo todavía. Y yo digo, bueno, sigue siendo oportunidad de compra, todavía estamos dentro de lo normal. A la semana siguiente el mercado de vuelta un poco más abajo. Digo, a ver, soy consciente de que parezco ingenuo. Parezco iluso diciendo, mirá este pibe que sigue teniendo esperanzas de que esto no vaya a ser un mercado bajista. Obviamente porque en el medio ya aparecieron todos a hablar de todo lo que se viene, como aparecieron a mediados del año pasado, como aparecieron también en 2023 hablando de inflación. O sea, entonces vamos a repasar, vamos a ir un poco al pasado para ver, porque vieron que dicen que los economistas pronosticaron 10 de las últimas 2 recesiones. Bueno, con los analistas de mercado financiero pasa algo muy similar, yo creo que peor. Yo creo que los analistas de mercado financiero pronostican 10 de cada un mercado bajista que aparece. Porque claro, siempre que vos ves una corrección así, vos decís, listo, lo peor está por venir, ya van a ver, esto recién empieza. Y cuando yo miro, lo que veo es que yo, o sea, lejos de ser ingenuo, yo tengo los datos a mi favor. Entonces, cuando empiezo a mirar el pasado, lo que veo es que los datos respaldan. O sea, digo, estoy siendo racional. O sea, ¿por qué? Porque me estoy apoyando en los datos. Entonces yo empiezo a ver acá y digo, a ver, vamos a agarrar crisis financiera del 2008 y empezamos a subir desde acá. Y empezamos a ver acá el Standard & Poor's. No voy a ponerle tanto zoom porque digo, tampoco quiero hacer algo muy exacto de esto. Pero digo, bueno, acá el 9 de marzo del 2009, acá, fue el inicio del mercado alcista post crisis financiera del 2008. Entonces vos tenés la suba y entonces empezás a ver correcciones. Bueno, las primeras correcciones después del mercado bajista fueron fuertes. Algunas no tanto, pero bueno, tenemos esta, por ejemplo. Tenemos esta de acá, que de ahí, desde el piso hasta el valle, ahí fue un 16%. Ahí ya fue, esa fue preocupante. Desconozco por qué fue esta del 2010, fíjense que fue casi la única, fue ahí arrancando el 2010 hubo una, después más o menos, pero acá el mercado estuvo durante bastantes meses ahí abajo con una corrección bastante fuerte. Después como que rebotó y se prolongó, pero ya acá podemos decir que ya acá había terminado la corrección, a pesar de que acá vemos una baja casi al mismo lugar. Después, esta sí me acuerdo, la del 2011 fue terrible porque estuvimos acá al umbral del mercado bajista. Si se fijan ustedes acá, yo me fijo, ahí ponemos el máximo y tomo la medición hasta el mínimo, estamos ahí, fíjense, 19,44%. Esta corrección de mercado que casi se transformó en mercado bajista, y aparte, fíjense lo que es esto, lo que es
lo vertiginoso. Si nos quejamos ahora, fíjense lo que fue esto, 2011. Porque acá lo que pasó fue, me parece, estoy tratando de hacer memoria, fue todo el tema de Grecia, de la Unión Europea, o sea, de que Estados Unidos había tenido la crisis financiera del 2008, pero Europa como que se prolongó más porque saltaron mayores problemas. Bueno, estaba todo el tema de si Grecia iba a defaultear su deuda, si la iban a rescatar, si la iban a sacar del euro, si la iban a mantener en la Unión Europea, pero bueno, pero con ciertas condiciones. Entonces, esto fue casi mercado bajista. Por eso es que el 20% se toma como límite para mercado bajista. O sea, puede que sea profecía autocumplida, de que todos decimos, che, el 20% a partir de ahí es mercado bajista. Puede ser que sea un poco de profecía autocumplida, pero lo cierto es que si se puso ese número es porque anteriormente ya había tenido algún respaldo histórico. Entonces, fíjense, o sea, y nuevamente quiero volver a lo mismo, ¿no? O sea, acá tenemos un 16 y un 19, y a partir de acá va a pasar todo un periodo de tiempo. Estamos acá hablando de 2011, va a empezar a pasar un periodo de tiempo donde vemos correcciones de mercado. ¿Ven? Correcciones de mercado. ¿Dónde termina esta corrección de mercado? En el 10. Seguimos acá un poco, seguimos acá, corrección de mercado, 7, bueno, 7 y pico, ahí, corrección menor de mercado. Bueno, y vamos viendo así diferentes correcciones de mercado. Estas ya ni siquiera son correcciones, voy a ir salteando las menores porque son simplemente tomas de ganancia. Acá ya estamos en 2014. 2014 tenemos acá una corrección de mercado, fíjense ahí, un 8%. 2015 fue un año complicado, fue un año bastante lateral. Fue el año de las... ¿Fue el de las elecciones? No, el de las elecciones de Estados Unidos fue 2016. Pero fue un año bastante lateral. Como ven que arranca el 2015 acá. También un año de Obama. Ahí medio complicado. Pero tampoco es que pasaron cosas muy importantes. Pero bueno, vemos acá. Esto puede ser... Estoy haciendo memoria. Me puedo equivocar totalmente. Pero puede ser cuando le quitaron a Estados Unidos la calificación AAA de deuda. Me parece. No, estoy tratando de hacer memoria, pero bueno, vemos esto y vemos acá un 12%. Hay corrección ahí un poquito más arriba, 11-12%, después vuelve, rebota y sale de vuelta. Si tomo esto también como récord histórico y tomo esto como parte de una misma corrección, digo, bueno, si tomo esto como parte de una misma corrección, más o menos me vengo para acá y estoy en un 13, 14, ahí ya entrando. O sea, quiere decir que acá obviamente ya hubo una causa fundamental, seguro ya realmente no me acuerdo bien, pero claramente debe haber habido una causa fundamental. Me parece, también haciendo un poco de memoria, que acá también lo que ocurrió fue que el precio del petróleo había caído mucho. Estoy haciendo memoria, tratando de acordarme. Me parece que acá el precio del petróleo había caído casi a $20. Fue una época en la que me acuerdo que Petrobras también había andado bastante mal, porque las petroleras están muy vinculadas al precio del petróleo. Pero bueno, ven acá también, entonces, una corrección. Acá ya fue una corrección mayor, un 14%. Después ya acá rebota. Y bueno, acá, la verdad creo que esto es poquito, 5%. Acá también, 4%. Seguimos, acá ya llega Trump. Fíjense que el primer año de Trump, que fue el 2017, es un año de muy poca volatilidad. Y acá llegamos al 2018, que fue un año lateral, fue menos 4 de punta a punta, pero fíjense que hubo dos correcciones muy potentes. Esta, la primera del 2018, acá empieza la debacle argentina también. Fíjense acá también 10%, exactamente 10%, después tiene como un rebote de vuelta que vuelve a intentar 10%. Por eso es nuevamente que marcamos con tanta fuerza el tema del 10%. A partir de ahí el mercado se recupera, fíjense que se recupera, hace récord histórico y llegamos acá al 3 de octubre con récord histórico y después pasa esto. Pasa esto durante los últimos 3 meses del 2018, donde nuevamente estamos ahí, ¿ven? Ahí nuevamente al 19, ahí también al umbral, pero al umbral ahí nomás de lo que fue mercado bajista. Ahí estamos. Y después ya hasta el COVID nada más. Entonces, hubo muchas explicaciones. Acá en esta última bajada de diciembre, la Reserva Federal subió la tasa de interés la mayoría juzga de manera innecesaria. Después también ocurrió que se conoció que hubo varios fondos de inversión que al mismo tiempo, o sea, como que coincidió de que un par de fondos de inversión, o creo que eran 3 fondos de inversión medio grandes o más o menos,
que decidieron cerrar, digamos, porque no le estaba yendo bien, así que decidieron cerrar. Se suele hacer en Estados Unidos cuando a tu fondo de inversión no le está yendo bien, suelen cerrarlo como para arrancar de cero. Las mismas personas arrancan de cero en otro fondo y bueno, al tener que liquidar las posiciones como que salieron en ventas forzadas y bueno, se hizo esto que llegó casi a ser mercado bajista. Y después bueno, tenemos acá el 2019 que fue uno de los años más positivos de la historia de Estados Unidos con un 33% de suba. Vemos que acá hubo una pequeña corrección, después acá ya no hubo correcciones. Hasta que llegó el COVID, ¿no? Acá mercado bajista del COVID. Y después, bueno, después todo lo que ya conocemos, o sea, toda la suma normal. Y después el mercado bajista, efectivamente, de 2022. Entonces, nuevamente, ¿puedo sonar ingenuo cuando hablo de corrección de mercado, oportunidad de compra, prestemos atención al 10%? Sí, totalmente. Puedo parecer el ingenuo que es optimista y que cree que Estados Unidos no va a entrar en recesión y que este es un mercado alcista y que todavía va a estar vigente y que es más probable a que vuelva a subir y a hacer récord histórico, a que vuelva a bajar. Pero me parece, por lo menos si miro los últimos 15 años, que los datos están a mi favor. O sea que lo más sensato en este tipo, ¿qué es lo más sensato en este tipo de situaciones? Mirando la historia, mirando lo que acabamos de ver recién. ¿Qué es lo más probable? Obviamente, cada una de las correcciones que vimos recién tuvo su causa, se habló, deben haber salido videos de YouTube pronosticando lo peor, deben haber salido artículos en redes sociales, en Market Watch, en Wall Street Journal, no sé, en todos lados, en los blogs, no sé, en un montón de páginas, en foros, hablando de que lo peor todavía no había llegado, o sea... ¿Y qué pasó? En la enormísima mayoría de los casos fue una corrección menor. En algunos casos, en 2 casos puntuales vimos correcciones del 12, del 14 y solo en 2 casos vimos correcciones del 19, 20 ahí cerquita y solo 2 mercados bajistas. Solo 2 mercados bajistas. Entonces, digo, me parece que los datos están a mi favor. Entonces, por eso siempre suelo decir, cuando estamos en este tipo de correcciones de mercado, vos tenés que ser siempre alcista, a menos que tengas una causa real y justificada de deterioro de fundamentos macroeconómicos, políticos o microeconómicos en las empresas para ser bajistas. Entonces, en Argentina sabemos que somos bajistas a menos que nos demuestren lo contrario. En Estados Unidos es al revés, soy alcista hasta que me demuestres lo contrario, hasta que el mercado, los datos me demuestren lo contrario, me demuestren que podemos llegar a tener una recesión, podemos llegar a tener una recesión económica, una recesión en ganancia de las compañías, aunque hemos tenido recesiones en ganancia de las compañías, donde vos ves que pasa un trimestre, que pasa otro trimestre, y el Standard & Poor's, medido como portafolio, tiene las ganancias estancadas. Ya ha pasado en todo este recorrido que hemos hecho, ya ha pasado contextos. Creo que ese 2015 de Obama fue uno de esos contextos, 2015, 2016, donde uno miraba las ganancias de las empresas o tomaba el Standard & Poor's como portafolio y las ganancias estaban estancadas. O sea, no había una recesión económica, pero había una recesión de ganancias de las compañías en la bolsa. Entonces muchos dicen, bueno, puede llegar a pasar algo parecido, pero lo que quiero decir y lo que quiero que quede muy claro, los datos respaldan esto. O sea, los datos te dicen, mira, en este tipo de situación, por ahora, lo más sensato sería que compres. Capaz que, efectivamente, los fundamentos se siguen deteriorando. Porque, a ver, yo entiendo también lo que está generando Trump. O sea, Trump está generando mucha incertidumbre. Entonces, yo, sinceramente, si ustedes me preguntan en este momento, a ver, ¿qué arancel de Estados Unidos hoy por hoy está vigente? Y yo no sabría decir, sé que el de México lo retrasaron hasta el 2 de abril, el de Canadá también, pero me parece que algunos de Canadá no. Los de China, sinceramente, no sé cuáles están vigentes y cuáles no. Si subió al 20. Los de la Unión Europea me parece que todavía no puso nada. Entonces, trasládenlo a una pyme de Estados Unidos que tiene que importar componentes de México o importar componentes de China o importar algún componente para la producción de Europa. El gerente de producción dice, ok, mira, tenemos que mandar una orden de compra para importar tal pieza. Y sinceramente el tipo tiene que estar diciendo, a ver, pará, lo que vamos a importar, ¿tiene un arancel o no tiene un arancel? Si tiene un arancel
¿Lo pusieron ahora o viene de hace tiempo? Porque si lo pusieron ahora, capaz que me la juego a que Trump negocia con Sheinbaum en México, con Xi Jinping en China, lo que sea, y lo sacan. Entonces digo, bueno, paremos todo. Entonces, provoca eso, o sea, la incertidumbre que está provocando Trump provoca inacción, o sea, que la gente diga, no, ¿sabes qué? Mira, más vale esperemos a que esto se aclare un poquito y después ahí vemos. Y esa inacción es la que puede terminar generando una recesión. O sea, solamente obviamente si se prolonga en el tiempo y se convierte en algo mucho más generalizado. Pero digo, ¿cuántos mercados bajistas creen ustedes que fueron pronosticados entre 2009 y 2020, que fue cuando vino el COVID? Todo el trayecto que vimos recién. O sea, ¿cuántos mercados bajistas ustedes se imaginan? O sea, si ustedes tienen un par de años en el mercado, seguro que habrán atravesado correcciones de mercado, y en todas seguro que habrán visto, si son personas que siguen los mercados, que les gusta seguir los mercados, que en redes sociales, en Twitter, siguen gente que habla de finanzas, o gente que escribe, o están en grupos de WhatsApp de finanzas, seguro que habrán, en cada corrección de mercado, habrán conocido gente o habrán leído, les habrán compartido noticias que hablaban de que esto va a seguir empeorando, etcétera, etcétera. Entonces, como la volatilidad golpea, y cuando golpea no nos duele, porque generalmente la volatilidad cuando golpea hacia abajo, no hacia arriba, la pregunta que uno tiene que hacerse, no, en este tipo de contextos, no hay que preguntarse cómo evito yo este tipo de contextos, porque no se pueden evitar. No hay forma de evitar estos contextos porque son impredecibles, o sea, nadie puede evitarlos. Porque encima, si justamente las correcciones de mercado son generadas por sentimiento inversor, menos todavía, porque es un sentimiento de manada, es un sentimiento del conjunto. Entonces, más vale, lo que tengo que preguntarme es justamente, a ver, esto que está pasando, esta baja que está teniendo el mercado, ¿tiene más pinta de ser corrección o de ser un mercado bajista? Y ahí es donde entonces yo puedo analizar y decir, bueno, a ver, yo no pude predecir esto, no tengo forma de predecir esto y nadie tiene forma de predecir esto, ni cuando arranca ni cuando termina. Pero a ver, este movimiento que yo acabo de ver acá las últimas semanas, que ya llevamos un 10% de baja, y que posiblemente entonces estemos tocando el piso, y que entonces por lo tanto sería gran oportunidad de compra. Esto, yo juego con la probabilidad a mi favor si asumo que esto es corrección de mercado o es mercado bajista. ¿Tengo datos para justificar más uno o el otro? Y bueno, y ahí está la cuestión. O sea, lo que sabemos de las correcciones de mercado es que son por sentimiento inversor. O sea, nos damos manija entre todos, el mercado se retroalimenta a sí mismo y pueden ocurrir sin causa, o sea, sin una causa, acá la cuestión es si se va a generar una recesión o no se va a generar una recesión. Entonces, pueden ocurrir este tipo de correcciones por razones que no serían capaces de generar una recesión, pero por locura de la gente creemos que sí. Y se produce toda esta baja emocional. El gran ejemplo fue el año pasado. O sea, la corrección de mercado que tuvimos acá, justamente esta corrección de mercado de mediados del año pasado, fue justamente por lo de Japón, ¿no? Por lo de Japón subió la tasa de interés, entonces había mucho carry trade, entre que se desarmaban las posiciones se produjo esta corrección de mercado que, bueno, entre sube y baja fue más o menos de un 9%. Entre inicio y final fue más o menos un 9%. Y nuevamente vean lo que yo les comento, el rebote en B corta. Fíjense lo que tardó la corrección de mercado, o sea, tardó menos de un mes y volvió a subir. Y fíjense esta acá, que esta sí que como yo les decía para mí es de recontra libro. Esta corrección de mercado que fue entre agosto y finales de octubre, fue exactamente ahí un 10%, fue una baja. Y fíjense lo que duró la corrección de mercado, 3 meses, y fíjense lo que tardó el mercado en recuperar el nivel. O sea, fíjense lo que tardaron las acciones para volver a recuperarse. Imagínense una persona que más o menos vende, no sé, por acá. Vende por acá. Dice, uy, bueno, listo, ya está. Fue demasiado tiempo, hace 2 meses que estoy sufriendo, no puedo seguir viendo la comitente, veo que bajan mis acciones, más o menos vende acá.
Y de repente pasa el día, dice, uy, qué bien que la hice, qué bien que la hice, qué bien que la hice, qué bien que la hice. De repente, bueno, es un rebotecito, seguramente el mercado va a seguir bajando. Y de repente, a los pocos días estás igual y de repente está acá. ¿Ustedes creen que una persona que vendió acá va a tener la fortaleza emocional para comprar acá? Cuando el mercado ya le recuperó toda la baja de la corrección de mercado. Si una persona vendió acá, al principio dijo, uy, qué bien que la hice, qué genio que soy. Después rebota y dice, bueno, no importa, debe ser un rebotecito. Y de repente el mercado te salta acá y de repente está más arriba. Y comprar acá arriba ya es mucho más difícil emocionalmente. Porque encima, fíjense que el mercado rápidamente recuperó todo. Entonces, emocionalmente es muy difícil. Es muy difícil cuando hace eso. Entonces, volviendo acá. Fíjense que la corrección de mercado que se produjo acá, me parece que esto, sí, se me salió la escala logarítmica, ahí está. La corrección de mercado que se produjo acá, se produjo por un desarme de carry trade. Entonces yo digo, este tipo de situación es capaz de generar una recesión en Estados Unidos. Pero es sentido común que no. Es sentido común que no. Y bueno, yo les puedo asegurar que si retroceden y buscan noticias, ponen Japan Crisis y ponen agosto 2024, julio 2024, yo les puedo asegurar que van a encontrar gente justificando que daba mucha más baja por delante. Digo, a ver, o sea, es simplemente esta baja es hasta que se limpie todo, listo, 9%, 9 y pico por ciento de baja, ya está. Fíjense cómo bajó y rápidamente rebotó. O sea, fíjense que tarda menos en rebotar y llegar nuevamente a los niveles de antes de lo que tardó en bajar. Y eso que esta fue una corrección de mercado bastante pequeña, o sea, bastante pequeña en duración. Entonces, la idea es, una corrección de mercado se produce por una causa que no tiene la capacidad de deteriorar tanto los fundamentos de la economía de Estados Unidos, ni de las empresas en particular, digamos de la microeconomía, pero el mercado por alguna razón estúpida le atribuye que sí. El mercado le atribuye. Entonces, ahí estaba clarísima la oportunidad de compra, porque uno dice, bueno, a ver, justificame que esto amerita un mercado bajista, y no lo ameritaba. Claro, en el medio igual duele ver la baja. Entonces, si pasa eso, o sea, si uno ve una baja, o lo mismo pasaba por ahí en la de 2023, en la de 2023, por ejemplo, hablan de la inflación. Eso, por lo menos, un rebote de la inflación provocaría que una aceleración de la inflación, que fue la corrección que vimos recién, la de 2023, un rebote de la inflación provocaría que la Reserva Federal deje de bajar las tasas de interés o que incluso suba las tasas de interés. Eso mantenido durante mucho tiempo podría provocar que efectivamente se termine generando una recesión. Bueno, el mercado hacía mucho tiempo que estaba operando en tasas altas de interés, ya el mercado se había acostumbrado, era poco probable. Pero bueno, eventualmente se desestimó lo de la aceleración de la inflación y ya está. Pero incluso si se hubiera producido, posiblemente hubiéramos tenido una corrección más grande, capaz que, no sé si del 20%, pero capaz que del 15%, hasta que eventualmente el mercado se hubiera dado cuenta de eso. Porque justamente esa es la otra causa que puede provocar una corrección de mercado. O sea, la primera es una causa que no tiene capacidad para generar una recesión, a la cual el mercado se lo atribuye, le atribuye que sí puede. La otra sería una causa que efectivamente tiene la capacidad de generar una recesión, como podría ser la alta inflación, la Reserva Federal subiendo las tasas de interés, pero que en este contexto en particular no la va a generar, pero el mercado cree que sí. O lo mismo que está pasando ahora, ¿no? O sea, a ver, poner aranceles, toda esta guerra comercial, ¿podría llegar a provocar en Estados Unidos una recesión? La respuesta es sí. Ahora bien, ¿están yendo en la dirección? Sí. ¿Parecería que van a terminar provocando una recesión? Yo creo que por ahora no. Entonces, la idea sería esa. La idea sería, a ver, hay una causa que podría provocar, que está ocurriendo en este momento, que podría provocar efectivamente una recesión si se profundiza y si se mantiene en el tiempo, y acá está la clave. Para que los aranceles de Trump generen una recesión, tendrían que mantenerse, tendrían que profundizarse, ampliarse,
y tendrían que mantenerse en el tiempo durante unos cuantos meses. Si eso ocurre, bueno, lo más probable entonces sería que estemos ahí coqueteando con la recesión o que termine habiendo una recesión. Pero ahí está la clave, o sea, estamos suponiendo el peor escenario posible, que es lo que normalmente hace el mercado. El mercado, cuando se torna tan emocional como en estas correcciones, suele ir al peor escenario posible. Entonces uno dice, bueno, a ver, pará, yo entiendo que esto que está ocurriendo, a diferencia de lo que pasó el año pasado con el tema de Japón, este año lo que está ocurriendo ahora sí que tiene la capacidad de generar una recesión, con lo cual hay que tomarlo más en serio que lo que fue el año pasado. Ok, lo tomo en serio. Entonces vamos a ver un poco los detalles. Vamos a ver un poco, por ejemplo, el tema de el tamaño. A ver, ¿cuántos son en este momento los aranceles que está poniendo Trump? Bueno, más o menos ahora, a ver, si suponemos que todos los aranceles de Trump en este momento estuvieran vigentes, todo lo que amenazó lo ponemos, serían más o menos 214 mil millones de dólares. Y tenemos en cuenta que podría ser más o menos eso, es un poco menos del 1% del PBI. Entonces decimos, ok, como ya comentamos anteriormente, ok, si asumimos el peor escenario posible de que todo eso se pone en vigencia y se mantienen vigentes todo el año y que todo ese costo, toda esa destrucción de valor la asumen solamente las empresas de Estados Unidos, entonces tendríamos que decir que al crecimiento estipulado para este año, que puede ser un 2,5%, tendríamos que quitarle un 0, algo, o sea, más o menos un 1%. Entonces decimos, bueno, ok, no alcanza, pero si Trump sigue así, esto se puede contagiar a otros sectores, porque obviamente una empresa importadora que no puede importar o que ya sus costos aumentaron muchísimo, va a terminar aumentando los precios, eso va a terminar obviamente provocando una mayor inflación, habrá otras industrias que no están afectadas por los aranceles porque no importan nada, pero obviamente, o sea, son clientes de alguna empresa que sí importa o tienen negocios, tienen algún tipo de relación, entonces como que eso se termina propagando y esos 214 mil millones empiezan a crecer. Y por ejemplo, el PBI de Estados Unidos en este momento es más o menos de 27 billones de dólares y calcúlenle que un 2,5 de eso sería como que el mercado está esperando que durante este año el PBI de Estados Unidos crezca en unos 675 mil millones de dólares. Entonces, lo que se espera es que el PBI de Estados Unidos, la producción de Estados Unidos, este año crezca en 675 mil millones de dólares. Calcúlenle que el PBI de Argentina es más o menos 500 mil millones de dólares. O sea, solo el crecimiento de este año de Estados Unidos supera lo que es el PBI entero de Argentina. O sea, estamos hablando de tamaños muy grandes. Entonces uno dice, bueno, a ver, el deterioro que tiene que provocar Trump con sus aranceles tiene que ser muy grande. Sin lugar a dudas, tiene que ser más grande de lo que es ahora. O sea, tal como están planteados los aranceles ahora, son un peligro, son totalmente repudiables, o sea, porque van a destruir valor, pero por ahora, digamos, no serían tan potentes como para generar una recesión. El tema es que si los ponen vigentes a todos y si los mantienen, cuanto más tiempo lo mantengas, y bueno, la probabilidad de que termine generando una recesión en semejante nivel de aranceles y cada vez es más alta. Entonces yo creo que el mercado está un poco descontando eso y en ese sentido creo que el mercado está exagerando. Y una de las características que tiene el contexto en el que se da esta corrección y que me refuerza la idea de que es el mercado exagerando una situación que probablemente no se dé, es que esta corrección que estamos viendo es un fenómeno netamente estadounidense, porque sería raro que haya un mercado bajista en Estados Unidos y que no esté acompañado por otros mercados desarrollados. En la década de los 70, de los 80, cuando los mercados financieros no estaban tan interconectados, podía darse la situación de que de repente Estados Unidos estaba en mercado bajista y Europa no. Pero ya a partir de los 90, cuando la tecnología permite interconectar los mercados, ya los mercados se suelen mover con una correlación bastante alta. Entonces yo miro, por ejemplo, vamos a ver, no sé, mercados europeos, el DAX alemán, por ejemplo. Está bien que Alemania también está viviendo su propia dinámica con el tema de las elecciones, pero yo miro el DAX alemán y está así. O
Entonces digo, está bien, digo, o sea, si miramos los mercados europeos, Alemania obviamente es el país más desarrollado de toda la Unión Europea. Entonces, bueno, obviamente, a ver, el tema es así. Yo miro acá y digo, bueno, claramente ahí nomás de récord histórico. O sea, el DAX ni se está enterando de que Estados Unidos está 10 abajo del récord histórico y que hay gente que dice que Estados Unidos podría entrar en recesión. Me llamaría nuevamente mucho la atención de que Estados Unidos entre en recesión. Por lo menos si entra en recesión debería ser algo muy leve, pero o que entre en una recesión fuerte y que los índices europeos no se enteren. O sea, yo miro el DAX alemán y digo, bueno, a ver, obviamente la clave acá es, bueno, a ver, pará, el DAX alemán está así. ¿Qué pasó en 2022? Porque en 2022 hubo un mercado bajista en Estados Unidos. ¿Qué pasó con el DAX alemán? Bueno, vemos que tampoco se contagió demasiado. No, parece que sí se contagió demasiado. Estaba viendo otra cosa. Bueno, acá está el DAX alemán, 26% abajo, más o menos lo mismo que llegó a bajar el Standard & Poor's. Vemos ahí el 26% abajo. Bueno, el DAX alemán es clarísimo, o sea, es clarísimo de que acompañó a Estados Unidos durante su baja del 2022. Es cierto que también Alemania estuvo bastante afectada por el tema de la invasión a Ucrania, pero bueno, vemos que el DAX alemán acompañó bastante al Standard & Poor's en su mercado bajista 2022, cayó 26% el DAX alemán, ahora ni se está enterando. Raro, diríamos, ¿no? O sea, raro que en este caso el DAX alemán no se esté enterando, a menos que sea algo puntualmente estadounidense, una corrección de mercado típica de Estados Unidos, pero que no se va a trasladar en recesión. Por lo tanto, si no hay recesión, difícilmente haya mercado bajista. Aunque bueno, en 2022, ya saben que 2022 para mí puede haber inaugurado, ojalá que no, pero puede haber inaugurado algún nuevo tipo de mercado bajista ligado solamente a sentimiento inversor, porque sabemos que en 2022 no hubo recesión, ni siquiera hubo recesión de las ganancias, porque la recesión de las ganancias estuvo en 2023. Obviamente uno me puede decir con justa causa, el 2022 se estaba adelantando a eso. Bueno, sí, pero no con un mercado bajista. En todo caso con una corrección, pero no con un mercado bajista. Así que bueno, fue una exageración del sentimiento inversor, llevando al peor escenario posible una situación que después no se dio. Así que bueno, vamos a ver un par más, vamos a ver el CAC de Francia, vamos a ver por lo menos las tres principales economías europeas, que sería, a ver, el CAC, puede ser este. Bueno, vemos acá, tampoco se está enterando demasiado el CAC de Francia. Vamos a ver Francia y vamos a ver el FTSE también del Reino Unido. Aunque el Reino Unido ya sabemos que con su salida en 2016 de la Unión Europea, claramente se le nota que está siguiendo su propia dinámica. Pero en todo caso después podemos ver España también o Italia. Pero bueno, a ver, vemos acá el índice de Francia también. Nada que ver a lo que está pasando en Estados Unidos. Obviamente las dinámicas son diferentes. Fíjense lo que fue el año pasado Estados Unidos, más 25%. Bueno, Francia pasó esto. Las dinámicas, bueno, la política en Francia está bastante complicada. En Alemania también, ahora está un poco más despejado. Pero vimos que recién que Alemania, a pesar de todo, siguió subiendo. Bueno, vemos acá Francia. Francia, bueno, ahí estamos también con bastantes bajas. Bueno, acá vemos el 2022, vamos a ver el 2022 de Francia, a ver si siguió a Estados Unidos en su mercado bajista. Vamos a ver, bueno, estuvo abajo acá, bueno, ahí bien, 22%, mercado bajista, por poquito, menos de lo que pasó con el Standard & Poor's, pero bueno, sí, digamos que lo acompañó bastante bien, hubo un mercado bajista, digamos mercado bajista superficial, podríamos decirle, igual te la debo un 22% de baja, vos decime mercado bajista superficial no me importa, un 22% de baja, pero bueno, podríamos decir también que el índice de Francia acompañó a Estados Unidos en su mercado bajista de 2022, en este caso no parece, así que de vuelta, digo, este tipo de disonancias me hace dudar de que efectivamente estemos ante el inicio de un mercado bajista en Estados Unidos y que por lo tanto esto no sea una oportunidad de compra, tanto en Estados Unidos como en Argentina. Vamos a ver el FTSE, a ver qué pasa con el FTSE de Reino Unido. Vemos, bueno, dentro de todo tiene una dinámica parecida al de Francia, sin dudas tiene una dinámica similar a los europeos, vemos ahí también cerquita del récord histórico.
totalmente lateral el 2000. Bueno, el 2024 dentro de todo bien al principio, después totalmente lateral. O sea, recordemos que los índices europeos se diferencian bastante de Estados Unidos en cuanto a que no tienen empresas tecnológicas o tienen muy poquitas y no son tan significativas. O sea, el índice del FTSE del Reino Unido tiene principalmente bancos, como se imaginarán, tiene empresas industriales, tiene empresas de servicios, pero en absoluto es similar al de Estados Unidos. Los índices por ahí de Europa suelen tener también muchas empresas de la salud, como Roche, pues también tienen muchas empresas de consumo básico, como Nestlé, por ejemplo. Vemos acá el FTSE también que estuvo bastante lateral. O sea, la verdad que no sabría decir acá desde dónde tomar la medición, porque acá podría decir que fue un poquito más alto. La voy a tomar de acá porque más o menos no me va a cambiar mucho. Veo acá más o menos. La verdad que no. Acá el FTSE en 2022 no siguió a Estados Unidos en su mercado bajista. Tuvo una corrección del 10%, totalmente normal. Nuevamente, para aclarar de que el Reino Unido, como todos sabemos, ya está como más despegado de la Unión Europea. Vamos a ver en todo caso, vamos a ver el IBEX. El IBEX. Vamos a ver el IBEX 35. Vamos a poner este. El IBEX 35, también muy similar a los otros índices europeos. Así que vamos a ver qué pasó en 2022. A ver cómo estuvo 2022. Bueno, parecería como que siguió un poco. Vamos a ver la profundidad. Y vamos a suponer... bueno, acá tendría que tomar la medición por acá más o menos, porque el récord estuvo bastante más... Estuvo en mayo el récord más o menos. Después, ahí nomás, o sea, no llegó a mercado bajista. 19% de máximo a mínimo y ya está. Bueno, pero más o menos, o sea, en todo caso, tanto Francia como Alemania, las dos principales economías del euro, de la Unión Europea, siguieron al Standard & Poor's, a Estados Unidos. Así que bueno, me llama la atención de que ahora no lo estén haciendo. Me llama la atención ver esto en Estados Unidos y no ver lo mismo en Europa. Así que bueno, ya como para terminar la parte de Estados Unidos, bueno, comenté un poco lo que eran la forma de diferenciar una corrección de mercado, un mercado bajista, pero no dije cuáles eran las causas del mercado bajista, pero se imaginarán que está más o menos implícito. O sea, todo lo contrario a lo que sería una corrección de mercado. O sea, un mercado bajista se produce porque realmente ha ocurrido un deterioro lo suficientemente grande en los fundamentos políticos, macroeconómicos o microeconómicos de Estados Unidos como para provocar una recesión. O sea, si este año Estados Unidos está pronosticado para aumentar el tamaño de su economía, lo que sería la producción de bienes y servicios, en 675 mil millones de dólares, si se produce por los aranceles de Trump, por la incertidumbre, por la represalia de China, de la Unión Europea, por la guerra comercial que se está generando, se produce un deterioro del comercio internacional que afecta la actividad de las empresas estadounidenses, que van a bajar sus ingresos, van a bajar sus ganancias, a tal punto de que la economía, esos 675 mil millones de dólares que iba a crecer, ya no los crece, o crece muy poquitito, 0, algo. Bueno, eso podría ser causa efectivamente de una recesión y por lo tanto de un mercado bajista, porque ahí sí los fundamentos de las empresas, que como sabemos son ingresos, márgenes de rentabilidad, costo de capital, sí que se deteriorarían. Ponele que Powell colaboraría bajando las tasas de interés, así que el costo de capital podría llegar a bajar. Si no sube la inflación, podríamos decir que las tasas del bono del Tesoro a 10 años también se podrían mantener estables o incluso podrían bajar. Entonces, en todo caso, el costo de capital mejoraría y favorecería, pero los ingresos de las empresas claramente caerían. Y dependiendo de qué industria, dependiendo del apalancamiento operativo, dependiendo de los márgenes de rentabilidad, puede ser que las ganancias de las compañías caigan mucho más. O sea, generalmente si los ingresos caen, las ganancias suelen caer más. Y en algunos casos, como por ejemplo en empresas industriales,
en empresas con bajos márgenes de rentabilidad, como puede ser Walmart, por ejemplo, Costco, o sea, empresas que tienen un alto apalancamiento operativo. En ese caso, las caídas de las ganancias ante una baja de los ingresos suelen ser muy pronunciadas. O sea, digamos que las ganancias son mucho, en las empresas de mucho apalancamiento operativo, o sea, de bajo margen de rentabilidad, las ganancias son mucho más volátiles que los ingresos. En empresas como Meta, como Microsoft, no tanto, porque son empresas mucho más ligeras en capital, mucho más intensivas en capital humano, en lo que sería mano de obra. Entonces, en esas empresas vos mirás lo que pasó en el COVID, por ejemplo, y ves que las empresas tecnológicas cayeron sus ganancias, pero no tanto. Ves una empresa como ArcelorMittal, por ejemplo, o sea, o una petrolera, digamos, empresas con mucho, con mucho capital físico, con mucha inversión de capital, y ves que la volatilidad que tuvieron fue muchísima. Entonces ahí sí que puede afectar bastante. Entonces, a ver, yo como para cerrar entonces la parte de Estados Unidos, bueno, para mí estamos en un momento crítico. Como vimos, repasando un poco lo que ocurrió durante los últimos 15 años, hemos tenido correcciones de 14, de 16%, y después hemos tenido dos correcciones puntuales de 19 y pico, rayando el mercado bajista. Así que veremos qué ocurre si dentro de una semana estoy acá haciendo el informe y ya estamos en menos 11, menos 12, menos 13. Bueno, vamos a estar hablando ya de una corrección de mercado y vamos a estar viendo más con lupa los datos. Antes de terminar la parte de Estados Unidos, quiero aclarar que veíamos hace una semana, un par de semanas, veíamos lo de GDP Now, del Nowcast, creo que lo vimos la semana pasada, de la Fed de Atlanta, que veíamos que había pasado de un 2 y pico de crecimiento económico pronosticado para este año a de repente un menos 2 y pico. Ahora dijeron que el lunes 17 va a ser la próxima actualización, pero vemos que está como pronosticando todavía una recesión fuerte. Pero fue tal el quilombo que se armó, digamos, la repercusión que tuvo esto, que tuvo que salir en LinkedIn, tuvo que salir el mismo Patrick Higgins, que es el creador de este índice de alta frecuencia, a aclarar que todo fue en realidad por una distorsión que se provocó por importaciones de oro no monetario. Entonces, mi primera pregunta es, ¿qué carajo es el oro no monetario? Bueno, después explicaron que el oro no monetario, ve que dice much widening the trade, el déficit comercial en enero. O sea, lo que pasó fue que se amplió muchísimo el déficit comercial en enero para Estados Unidos. Uno dice, obviamente que se va a deteriorar mucho o va a ampliarse mucho el déficit comercial, porque todos se están anticipando a Trump, a los aranceles que iba a poner Trump. Entonces, como sabemos que las importaciones en el PBI van restando, si te aumentan mucho las importaciones y el resto de los componentes más o menos permanece igual, te baja directamente el PBI. Por eso afectó tanto. Dicen que el incremento, se produjo por un incremento en las importaciones de oro no monetario de 13.200 mil millones de dólares en diciembre a 32.600 millones de dólares en enero, que dice fue el responsable por el 60% de la ampliación del déficit comercial durante ese mes. O sea, de todo lo que se amplió el déficit comercial como producto de todo lo que aumentaron las importaciones, el 60% de eso se explica por estas importaciones de oro no monetario, que estuve viendo a ver qué carajo era, y dicen que es el oro que no se utiliza para almacenamiento, o sea, el oro que se utiliza para la industria, para joyería, para ese tipo de cosas. Me parece mucho, igual 32.000 millones de dólares de importaciones, pero bueno, es Estados Unidos. Bueno, cuestión de que este dato, componente, que sería el oro no monetario, no se utiliza para el cálculo del PBI en el índice oficial de precios. Entonces decidieron sacarlo y dijeron que cuando lo ajustaban, el deterioro de menos 2,4 que estaba ahora pasaba a un 0,4 positivo. O sea, pasaba de menos 2,4 a más 0,4. Como ven, pasó de negativo a positivo, pero tampoco es que pasó de vuelta al 2%. O sea, siguen pronosticando una casi recesión. Entonces tampoco, o sea, mejoró un montón, explicaron qué fue lo que pasó, pero bueno, estamos ahí. En todo caso, esta baja no se produjo porque la Reserva de Atlanta predijo eso. O sea, la Reserva de Atlanta fue simplemente un ladrillo más en la pared
de todo este muro de preocupación que se está armando en Estados Unidos. Y los muros de preocupación son un componente natural de los mercados alcistas. O sea, que se entienda mucho que este tipo de movimientos son una característica de un mercado alcista, no es una anomalía. No es que esto es algo que no suele pasar, al contrario, esto suele pasar. Una vez por año tenemos corrección, vimos que en 2018 tuvimos 2 correcciones, en 2018 estaba Trump, ahora está Trump de vuelta, posiblemente tengamos más de una corrección por año durante este año, seguro que lo más probable es que tengamos otra, posiblemente tengamos otras hasta que el mercado, o sea, si a Trump el año que viene le votan el Congreso en contra, listo, ya está. Trump pasa a ser bastante más anecdótico, no va a tener mucho más poder y vamos a tener tercer año de Trump muy bueno. Estoy adelantándome muchísimo. Pero a ver, la cuestión es... así que tiene que quedar muy claro, para los que invertimos en acciones, que este tipo de movimientos son una característica y que crean el famoso muro de la preocupación. Si ustedes van a Google y ponen Wall of Worries, que sería muro de la preocupación en inglés, les va a aparecer seguro artículos hablando del mercado financiero, porque es algo muy común en la jerga de Wall Street. Se dice, o sea, el muro de la preocupación es lo que tiene que saltar el toro, el mercado alcista, digamos, para continuar su curso. Y efectivamente es una de las mejores características y lo que más tenemos que desear a lo largo de un mercado alcista. O sea, que se genere ese muro de la preocupación donde hay mucha cautela, porque eso baja las expectativas. Sabemos que las acciones se mueven mucho en base a las expectativas que están en los precios y lo que termina ocurriendo en el balance. Ya lo he mostrado yo mismo con las evaluaciones que hemos hecho. La semana que viene seguro que voy a mostrar alguna evaluación. Voy a ver si de Walmart, que ya la tengo terminada, o de otra. Lo que pasa es que no estoy encontrando ninguna que me dé un resultado tan lindo como me dio la de Google y la de Meta. Pero bueno, ¿qué me dio, por ejemplo, la evaluación de la semana pasada, la evaluación de Google, la de Alphabet? O sea, que justamente que las expectativas respecto a esa compañía están tan bajas que es altamente probable que los resultados que muestren su balance a futuro sobrepasen las expectativas que están en los precios. Cuando eso es general, el mercado alcista sigue su curso. Siempre necesitamos un mercado alcista cuyas expectativas estén siempre templadas, siempre estén lo más bajas posibles, de tal manera de que la probabilidad de que el balance que muestra la realidad de la compañía supere las expectativas que están descontadas en los precios. En el caso de Meta o en el caso de Google, como vimos en las dos evaluaciones, yo lo que voy viendo es que las expectativas con estas compañías, a pesar de que tuvieron un muy lindo 2024, en el caso de Meta, por ejemplo, en el caso de Google también, lo que vemos es que a pesar de que tuvieron un lindo 2024, las expectativas que están en los precios por ahora me parecen a mí que son conservadoras. Entonces que la realidad que vendrán los balances las va a superar y por lo tanto las acciones de estas compañías van a seguir subiendo. Bueno, en general con Estados Unidos yo creo que sigue siendo así. Casos puntuales, ya han visto otras evaluaciones que yo he hecho. Quisiera mostrar el caso de Walmart, que me parece muy ilustrativo. El caso de Amazon, bueno, me gustó, pero no está tan subvaluada como me pasa con Google, por ejemplo. Microsoft sigo creyendo que está subvaluada. Apple no. Nvidia, bueno, ya le haré una evaluación ahora, pero ya hace años que vengo diciendo que no. Y bueno, y hasta ahora me sigue demostrando que yo soy el equivocado. Aunque veremos qué pasa durante este año. No, o sea, no la está pasando bien, tanto al igual que le está pasando a Tesla. Tampoco es que se están moviendo con correcciones que no han experimentado en el pasado. O sea, esas empresas se han movido con correcciones también muy fuertes. Pero bueno, para mí Estados Unidos sigue dando oportunidades. Y recordemos, como les había comentado, que si este llega a ser el final de la corrección, no tengo idea, o sea, aclarémoslo, obviamente siempre no tengo idea, este puede ser el final de la corrección. Si me baso en el pasado, digo, hay altas chances, si hay un porcentaje de baja en el que es más probable que los demás, de que realmente frene la corrección y que efectivamente reanude el mercado alcista, es este.
es el 10%, pero estoy jugando con probabilidades, no tengo ninguna certeza. Puede ser que baje al 12, al 14, al 16, como lo hemos visto, que pasó en 2010, por ejemplo. O puede ser, Dios no lo quiera, que vayamos a un menos 20 y que frene en el umbral del mercado bajista. No lo sé, vamos a ver qué pasa. Lo que digo es que vimos todo lo que pasó durante los años anteriores y vemos que generalmente el 10% se repite. Así que si estamos en la finalización de esta corrección, bien podríamos estar ya tocando ese final o ya en estos días haber experimentado ayer, por ejemplo, el final. No lo sé. Vamos a ver qué ocurre. En todo caso, de ser así, lo que deberíamos esperar también es que si la recuperación viene a partir de ahora, no sé, no parecen estar los ánimos, pero vamos a ver qué ocurre. Obviamente que con un anuncio de Trump de algún arreglo, algún tipo de nuevo tratado comercial, lo que sea, ya eso se soluciona y ya la política ahí toma el control y suben las acciones gracias a la política. Vamos a ver. Ya le digo, al día de hoy no parecería que el mercado esté como para rebotar muy rápido, pero bueno, si nos sirve la historia de guía, deberíamos decir las correcciones rápidamente recuperan ese 10% perdido, lo recuperan bastante rápido. Y obviamente no cometamos el error de creer que el mercado nos va a esperar. O sea, aprovechemos las bajas en todo caso para comprar. Sabemos que las correcciones rebotan en B corta, entonces no creamos que los mercados no van a esperar a nosotros. Los mercados van a hacer la suya, por eso después la gente que dice qué lástima que no compré, qué lástima que no aproveché la baja de Japón del año pasado para comprar, qué lástima que me perdí esa corrección para comprar. Sí, porque obviamente todos repetimos muchas veces la frase famosa de Warren Buffett, hay que ser codicioso cuando todos son temerosos y hay que ser temeroso cuando todos son codiciosos. Sí, muy linda la frase, la tengo enmarcada en la pared, la tengo como fondo de pantalla en la computadora, pero cuando viene el momento no la vivo. Pero obviamente para vivirla tengo que saber qué empresas voy a comprar, o si me quiero diversificar, listo, me compro el índice y ya está. Si quieren invertir en empresas europeas, sepan que está el índice del MSCI europeo, el IEUR, que le ha ido bastante bien. De hecho, a ver, vamos a ver cómo le está yendo. Como diversificación está buenísimo, porque es un índice europeo. Es el MSCI de Europa, este se puede comprar, tiene CDR. Y vemos que este año, vemos que le va así, es un portafolio europeo, vemos que uno dice, está recién ahora llegando a 2021. Sí, bueno, es Europa. Sabemos que es una economía con muchas regulaciones, con empresas bastante envejecidas, pero bueno, si tomo el 2025 como referencia, 2025 más o menos va a un 14 arriba, mientras que Estados Unidos va bastante abajo, no va a un 10 abajo, pero más o menos. Entonces, bueno, tengámoslo en cuenta. Si tenemos chances efectivamente de que este sea el final de la corrección, tenemos que estar muy cerca o ya experimentando el final de la corrección. Pero bueno, nadie sabe qué va a pasar. En todo caso, yo digo, si esto sigue siendo una corrección, vamos a ir viendo efectivamente los componentes que podrían generar una recesión. Si no llega a ser así, a medida que el mercado se vaya realmente convenciendo de que no habrá recesión, de que los aranceles de Trump no van a quedar vigentes, bueno, a partir de ahí empezarán a descontar un mejor escenario en los precios y deberíamos ver ya sí una recuperación en forma de V corta. Así que bien, entonces terminada después de más de una hora de video la parte de Estados Unidos, vamos ahora así a ver Argentina brevemente, porque me pasa lo siguiente con Argentina, o sea, yo la enorme mayoría, la mayor parte, pero lejos de mi portafolio está en Argentina, porque bueno, me aguanto mucho el riesgo y tengo paciencia, y sin embargo en los videos por ahí hablo poco de Argentina, en realidad porque en este contexto, desgraciadamente, dependemos más de lo que está pasando en Estados Unidos, de los fundamentos propios, porque los fundamentos propios siguen mejorando. O sea, encima, para colmo encima, esta semana ya se anunció, se envió el DNU, el presidente ya envió el DNU al Congreso para que lo revise la Comisión Bicameral por el acuerdo con el Fondo Monetario. O sea, ya obviamente que no te van a decir los detalles hasta último momento, porque obviamente no quieren que la oposición utilice eso como estrategia política, menos aún en un año electoral. Pero lo que sabemos sí es que se prorrogarían los vencimientos con el fondo hasta el 2029.
que le darían plata fresca, no sé, algunos dicen 10.000, otros dicen 14.000 millones, que lo que haría, porque ahí está la clave, ¿no? De, ok, el Fondo Monetario te va a dar plata, pero ¿qué podés hacer con ese dinero? Y todos más o menos acuerdan en que lo que se va a hacer es cambiar letras intransferibles del Banco Central. O sea, ustedes saben que, o sea, si miramos este gráfico, cuando Néstor Kirchner le pagó la deuda al Fondo Monetario, que eran 9.500 millones de dólares, que es lo que aparece acá, lo que hizo, o sea, como el Tesoro Nacional, el gobierno no tenía ese dinero y por un objetivo político quería pagar la deuda al Fondo Monetario, lo que hizo Néstor Kirchner en ese momento fue decirle al Banco Central, mira, vos en tu activo tenés reservas netas que superan los 9.500 millones de dólares. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, yo te voy a dar un papelito que se llama letra intransferible, que como dice su nombre no lo podés transferir ni lo podés negociar en el mercado, pero que tampoco va a pagarte intereses. Entonces yo te voy a pedir 9.500 millones de dólares, no importa si la inflación de Estados Unidos sigue siendo alta, no me importa, yo te voy a seguir debiendo esa misma cantidad y algún día con suerte vendrá algún gobierno que te lo pague. Y bueno, vemos acá que siguieron un par de años sin nada, después Cristina en 2010, 2011, vemos la cantidad de letras intransferibles que se fueron pidiendo. Vemos acá que después llegó Macri, al principio no pidió nada, después al final 2019 pidió bastante, Alberto por supuesto pidió bastantes letras intransferibles, y vemos que Milei, La Libertad Avanza, pidió 2.000 millones de dólares. Esto fue, me acuerdo, a mediados de año me parece, o me parece que fue a principios del 2024 para hacer los pagos de los bonos. Le habían clavado una letra intransferible al Banco Central, dame reservas para pagar los bonos, no sé si fue a principios o a mediados de año. Pero bueno, cuestión de que está toda esta deuda, o sea, toda esta deuda es deuda que tiene el gobierno con el Banco Central. O sea, este papelito forma parte del activo del Banco Central, al igual que forman parte en las reservas. Entonces, lo que va a hacer el gobierno de Milei, le va a decir, el Fondo Monetario le va a decir, toma, te presto, pongámosle 10.000 millones de dólares. Bueno, lo que va a hacer Milei es, esos 10.000 millones de dólares le va a decir al Banco Central, bueno, ¿te acordás que yo te debo un talonario gigante de letras intransferibles? Bueno, esa montaña de letras intransferibles vamos a empezar a tratar de bajarla un poquito. Toda esta plata que me dio el Fondo Monetario, yo te la voy a dar a vos me devolvés el papelito, entonces yo cancelo esa deuda que tengo, vos cambiás un activo por otro. Entonces, por esa razón es que Milei y Caputo afirman de que este préstamo con el Fondo Monetario no va a cambiar la cantidad total de deuda. Porque es cierto que muchos tienen la tentación de no contar esta deuda como deuda del gobierno, pero es deuda del gobierno. O sea, son dólares que en algún momento existieron, que estuvieron en las reservas netas positivas de aquel momento del Banco Central, y que el gobierno se apropió de esas letras, porque claramente el presidente del Banco Central no tuvo mucho poder de decisión. O sea, había esas reservas del Banco Central, esas reservas netas positivas, el gobierno necesitaba dólares, le dijo al Banco Central, yo te pongo esta letra, vos dame los dólares, y eso fue lo que pasó. O sea, esa es deuda que tiene el gobierno. O sea, por eso cuando hablan del saqueo, ustedes escuchan hablando del saqueo del Banco Central, de cómo los gobiernos saquearon al Banco Central, hablan puntualmente de esto, de cómo saquearon las reservas del Banco Central y a cambio le dejaron estos papelitos que se llaman letras intransferibles, que están en el activo del Banco Central y que no son nada, son literalmente un asiento contable, porque no devengan intereses, no se pueden vender en el mercado, ni siquiera venderse a descuento, nada, es un asiento contable. Entonces vamos a ver qué ocurre. Ahora entonces, en teoría lo que va a pasar es eso, es el Fondo Monetario, que dijeron que no le va a permitir al gobierno intervenir ni nada, obviamente. Lo que va a hacer el gobierno es decir, bueno, dame el dinero, yo se lo doy al Banco Central, cancelo deuda, entonces agarro esos 10.000 millones, o sea, contraigo una deuda de 10.000 millones adicionales con el Fondo Monetario y disminuyo la deuda que tengo de 10.000 millones de dólares con el Banco Central. Y de esa manera se reconstituirían las reservas del Banco Central, se podrían pagar todos los dividendos, todas las cuestiones que todavía se adeudan, y se podría en ese caso levantar el cepo. Escuché fechas tirando a junio, no entiendo, que estamos en marzo, no entiendo por qué junio, o sea, como que se me hace demasiado largo, pero bueno, entiendo yo que van a hacer todo bien paso a paso, pero bueno, la cuestión es que los fundamentos están, o sea, los fundamentos van ocurriendo. Vemos, hoy se conoció la inflación,
vino más o menos igual que el mes anterior. Vamos a ver ahora, ya sin la estacionalidad, a ver ya si baja. La actividad económica sigue bien, o sea, sigue mejor de lo esperado. Bueno, después todo lo que es la actividad legislativa, bueno, sigue avanzando más o menos normal. Esta semana tuvimos la marcha que hubo, vamos a ver, dicen que el miércoles va a haber otra marcha, vamos a ver, yo creo que esto le juega a favor a Milei, le juega a favor a su gestión, porque la gente ve eso y dice, no queremos más ese tipo de situaciones. O sea, Macri no los quiso controlar, Milei con Bullrich los está controlando y eso claramente gusta. Vamos a ver, creo que la semana que viene se publica una nueva encuesta de imagen presidencial, de imagen de la gestión. Vamos a ver si sube la imagen del presidente o se mantiene. Bueno, claramente este tipo de situaciones no lo afectan. Capaz que la oposición entonces intente otra estrategia, porque encima pasa eso. O sea, una vez que está el acuerdo con el fondo y una vez que está abierto el cepo, y ya va a ser muy difícil que con todo eso Milei no arrase en las elecciones de octubre. Así que vamos a ver, o sea, yo lo puedo entender como intentos de la oposición para tratar de minar la gobernabilidad lo más posible, pero claramente no lo están logrando. Entonces uno diría, bueno, pero todo lo que estás diciendo es positivo. ¿Qué pasa que las acciones argentinas no suben? Subieron hoy, pero hoy subió Estados Unidos. Bueno, claramente se nota un poco esto, se nota un poco que están llegando a un piso, pero también es cierto que Estados Unidos podría haber llegado a un piso. Y bueno, desgraciadamente pasa eso. Estados Unidos nos juega muy en contra. Y a falta de un catalizador propio muy fuerte, desgraciadamente nos arrastra. Es como un viento, un huracán que te viene de frente y tenés que hacer mucho esfuerzo. Es el famoso nadar en dulce de leche. O sea, tenés que hacer mucho esfuerzo para avanzar apenas un poquito. Pero bueno, dentro de todo tiene su lado positivo, porque uno dice, mira, nos guste o no nos guste, somos un mercado muy chico, con muy poca oferta, que mueve muy poco volumen, y un fondo de inversión de Estados Unidos, un par de fondos de inversión de Estados Unidos, que inviertan en mercados emergentes, en mercados fronterizos y que pongan a Argentina en su portafolio, desgraciadamente, por más que para ellos es nada en su portafolio, para los activos argentinos es mucho. Entonces, un fondo de inversión que tiene 1% de Argentina, 2% de Argentina, con toda esta baja que ha habido, claramente, o sea, le dicen, no, salí, tomá la pérdida, tomá la ganancia, si venís comprado desde mediados del año pasado, listo, aprovechá, tomá la ganancia y salí. Y a esta gente no le importa, dice, no, pará, que Milei está haciendo las cosas bien, pará, que Vista Oil sacó un lindo balance. No miran esas cosas, miran todo mucho más a nivel sectorial, a nivel de países, no se detienen a mirar puntualmente, o sea, porque compran justamente portafolios diversificados. Entonces, esos fondos de inversión que ya hicieron una ganancia y que Argentina para ellos no les mueve el amperímetro ni cuando sube ni cuando baja, dicen, bueno, listo, vender Argentina, comprar Brasil, comprar China, comprar Europa, comprar otra. Entonces, bueno, a nosotros obviamente nos arrastra un menos 20%. Para el fondo de inversión es nada, pero bueno, al mismo tiempo, eso, el saber que los mercados funcionan un poco con esa dinámica, nos permite aprovechar, porque uno dice, che, los bonos y las acciones argentinas realmente están muy baratos. O sea, yo miro Vista Oil, por ejemplo, no sé, pongo la cotización de Vista Oil, una empresa que perfectamente podría valer 75, 80 dólares por acción, y vemos esto. Vemos la baja que ha tenido, o sea, vemos cómo se mantenía más o menos ahí en el orden de 50, llegó ahí un poco a casi a principio de año, llegó casi ahí tocando los 58, 59, y vemos esto esta semana bajando, luego de haber presentado un balance bastante bien, con algunas cositas para tener en cuenta, pero bastante bien, y después vemos esta recuperación fuerte que tuvo, bueno, porque ven que se rebota como acción argentina que es. O sea, toda acción argentina que se precie de ser argentina rebota con este tipo de entusiasmo, porque bajó también con mucho más entusiasmo, como diría el profe Juan Carlos de Pablo. Y así con todo, o sea, así con todo. Entonces, uno mira y dice, bueno, a ver, los fondos de inversión como que tomaron la ganancia, se fueron de Argentina y dicen, bueno, esperemos a ver qué pasa. Total, Argentina no nos cambia nada, será el 1, el 2% del portafolio, no nos cambia nada, es un mercado muy chico. Pero bueno, a nosotros eso nos permite aprovechar. O sea, vemos que hay acciones y bonos argentinos que están muy baratos, los bonos podrían llegar a subir un 25, el AL35. Las acciones como Vista, más todavía, 50% o más podría llegar a subir.
Y decimos, bueno, pero ¿por qué no suben? Bueno, porque claramente los fondos de inversión no van a estar mirando eso. No les mueve mucho la aguja, ¿no? O sea, en algún momento, por supuesto, si se levanta el cepo, por ejemplo, ya si se empiezan a conocer mejores datos económicos, si la inflación efectivamente sigue bajando, los fondos de inversión extranjeros van a posar de nuevo su interés, su mirada en Argentina, y ahí vamos a empezar a ver subas como las que veíamos acá. Estas subas tan vertiginosas donde tenemos un Merval que subió 80% en un par de meses. Después tenemos estas recuperaciones como las que ya hemos visto que teníamos acá también el año pasado. Entonces, la buena noticia, esperen que cambié la escala. Logarítmica. Ahí está. La buena noticia es eso, es que mientras estos fondos de inversión estén ignorando, vemos que hay mucho valor en Argentina, vemos que los fundamentos se siguen haciendo, o sea, vemos que las cosas se siguen haciendo, que los fundamentos siguen mejorando. YPF, Vista Oil, algún banco, Pampa Energía, Central Puerto, Autopista del Sol, o sea, son todas empresas, Ecogas, son todas empresas que podrían llegar a subir muchísimo y que deberían seguir, pero por puro sentido común. Ni siquiera estoy con una ilusión diciendo, bueno, ojalá que suban. No, por puro sentido común, los fundamentos están mejorando, solamente que el contexto no nos ayuda. Bueno, si el contexto es efectivamente de una corrección de mercado y estamos realmente viendo el final de la corrección de mercado, vamos a ver qué pasa. Bueno, podemos estar cerca del piso finalmente de Argentina y todo el que aprovechó esta baja va a estar muy contento en un par de meses aprovechando toda la recuperación. Así que tengámoslo muy en cuenta porque las cosas se siguen haciendo. Con Macri era diferente. Con Macri los fundamentos empeoraban y veíamos que las acciones subían. Acá vemos que los fundamentos mejoran y que las acciones siguen bajando, pero porque te arrastra a Estados Unidos. Entonces uno dice, bueno, esto en algún momento va a cambiar. Y cuando va a cambiar, la suba, si Estados Unidos rebota en B corta, Argentina va a rebotar mucho más en B corta. Como vemos que rebotó Vista un 14% en 2 días. Bueno, eso debería seguir. Así que si queremos aprovecharlo, tenemos que aprovechar ahora. O sea, los mejores momentos de compra no son cuando todo el mundo está contento y feliz por comprar, sino son estos los momentos. O sea, 2022, yo siempre hablo de 2022 porque 2022 fue un año muy, muy palpable, donde vos veías que las acciones bajaban y los fundamentos no se deterioraban a la misma velocidad. Vos mirá la crisis financiera del 2008 y ves que el Standard & Poor's cayó 51%, en todo el mercado bajista, 51% de baja del Standard & Poor's y las ganancias del Standard & Poor's cayeron 50%. Y vos decís, listo, perfecto, entendí perfectamente. Ahora, si vos ves que las acciones, como pasaba en 2022, caían más de un 20% en el índice y las ganancias subían un 6%, vos decís, acá hay algo raro. Y acá en Argentina vemos lo mismo. Vemos que los balances dentro de todo vinieron mejor, que los fundamentos macroeconómicos y políticos de Argentina siguen mejorando, pero que las acciones están en un menos 20 porque Estados Unidos nos arrastró, porque no hay otra explicación que esa. Acá sabemos palpablemente por qué hubo esta caída. Decimos, bueno, entonces los fundamentos están mejorando. Cuando se nos quite este viento de frente, este huracán que viene de frente, las acciones deberían recuperarse muchísimo. Bueno, exactamente. Pero para eso hay que aprovechar estas evaluaciones. Así que ojalá que si tienen la tolerancia al riesgo necesaria para aguantar y la paciencia necesaria para aguantar, haya muchos que estén aprovechando. Bueno, yo creo que más temprano que tarde vamos a empezar a ver la recuperación y efectivamente vamos a tener muchas ganancias, tanto en bonos, pero sobre todo en acciones argentinas. Así que bueno, entonces yo me despido por esta semana. Vamos a ver la semana que viene, voy a tratar de hacer alguna evaluación. Así que bueno, yo me despido entonces. Recuerden que si quieren comunicarse con nosotros pueden enviar un mail a info@conectarbursátil.com.ar. Si me quieren contactar a mí por Twitter pueden hacerlo a @leonardogalt. Así que bueno, nos vemos la próxima semana. Chao.